Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Estrategias Clínicas de la Vulneración de Derechos Humanos. La docente que impartirá la presente sesión es Erika Rodríguez, doctora en Neuropsicopedagogía, licenciada en Psicología, especialidad en Desarrollo Infantil, maestra en Terapias de Familia Integral, diplomados en Abuso Sexual Infantil, Psicología Jurídica y Forense, Terapia Narrativa y Estudios de Género, entre otros. Directora general del Centro YAPSI en Hermosillo, México, y perteneciente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora como perita en psicología. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Terapia Breve con Personas Adultas Sobrevivientes de Abuso Sexual en la Infancia. Hola, hola, ¿qué Que tal? tendrá sus sesiones... Perdón. Adelante, adelante, María Hola. Jesús. Sí. Bueno, como les explicaba, vamos a hacer el sorteo del curso que tendrá las sesiones en vivo los días 4 y 5 de noviembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos, psicoterapeutas titulados o de último año interesados en la temática, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar un cupo que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Les vamos a dejar el link ahí en el chat. Comentarles también que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación en este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Erika Rodríguez para que inicie la exposición de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, María Jesús, por esta presentación tan linda, bien, hacia mi persona. Y pues sobre todo me encantaría como saber de estas 203 personas, 4 ya, de dónde nos estamos conectando. Sé que somos demasiados. Me imagino que hay personas de Chile, habrá personas de México, donde justamente me encuentro en este momento, de qué otras latitudes estarán acá. Saludos desde México, bien. Les platico que yo me encuentro en Hermosillo, Sonora, México, al norte de mi país, y por lo tanto tengo otro horario. Tengo las 4 de la tarde con 5 minutos. Es una gran satisfacción para mí poder coincidir con cada una de ustedes, las personas del curso. ¿Por qué hago anuncio a que justamente me encuentro en una diferencia horaria y en otro lugar? Porque uno, puede ser que mi tono de voz puede ser como incómodo, ahora sí que hacemos bronconas para acá, para el norte, entonces puede ser que digas, la maestra está como enojada, me disculpo de antemano, mira, por acá hay una culichi de Culiacán, entonces también es norteña, broncona como yo. Entonces también por el hecho de que puedo utilizar palabras que pueden ser completamente distintas al nombrarse en el lugar donde tú te encuentres, en la plena seguridad de poder preguntar con mucho gusto para que yo pueda clarificar alguna terminología. Siguiente, justo vamos a entrar en una temática donde estoy segura que nos va a trastocar a todas las personas, que es la vulneración de derechos humanos. Específicamente lo situé en la niñez, muy destinado a la temática que vamos a estar abordando la próxima semana, donde se va a realizar, bueno, por lo cual se les está convocando también a que se queden hasta el final, que va a ser el sorteo. Y entonces para mí es como bien importante darle una dirección, mas no significa que no aborde las totalidades de derechos humanos vulnerados. Entonces sí quiero hacer como un ordenamiento respecto a lo que es la participación, ya que como estoy segura que la mayoría va a querer participar, si no es que todos, o quererme compartir algo, ¿les parece si únicamente voy a ceder 3 participaciones? Porque si no, nos van a dar las 11 para ustedes. Yo no tengo problema. Yo como quiera estoy a las 4 de la tarde. Me puedo quedar para las 6, para las 7, para las 8, pero ustedes traen otro cansancio.
Entonces ya me pasó en otro webinar donde había harta participación, lo cual me parece encantador. No me parece que podamos censurar la participación, pero el hecho de que podamos escucharnos y que te sientas de alguna forma como dándote voz a través de quienes les cedí la participación, que eso es importante, igual que puedo leer aquí a través del chat. Va a haber un momento donde vamos a abrir un espacio específico para preguntas, ¿bien? No sé si Carla Andrea levantaste la mano porque quieres comentar algo. Hola profesora, ¿cómo está? Bueno, acá en Chile son las 8:08 de la noche ya. Ujú. Nada, es un placer. Bueno, yo soy egresada de técnico en trabajo social acá en Chile. Voy pronto a obtener mi título si Dios me lo permite. Y la apoyo porque yo también hablo ronco. Y a mí también me dicen que hablo fuerte y que a veces parezco enojada, así que no se preocupe que la entiendo. Yo soy igual, yo soy, aparte de haber estudiado eso, también estudié locución de radio y televisión, entonces tengo una voz como potente. Y nada, me Genial. parece súper interesante. Encuentro que estas cosas nos sirven en general a todos como aprendizaje. Y qué mejor tener una profesora de otro país que me dé la oportunidad también de escuchar su opinión y ver lo que pasa en otros países hermanos, que a veces no nos damos el tiempo. Así que eso es bonito. Así que mucho gusto y un gusto por todos y todas las que están participando. Así que sea grato para todos. Muchas gracias. Gracias, Carla Andrea, por solidarizarte con mi voz ronca, gruesa. Te agradezco muchísimo, porque sí puede ser que digas, ay, qué fuerte habla la maestra, estará como enojada. Se trata de que venga contenta, que sea un espacio agradable. Y bien, gracias también por este recibimiento en nombre de las personas que aquí inquieta y curiosamente se dieron cita. Esta temática, yo me pregunto cómo me encantaría saber qué fue lo que te hizo que tú estuvieras aquí en este curso con este nombre específicamente. Estrategias clínicas. Fíjense nada más, estrategias clínicas en la vulneración de derechos humanos. Hasta ahí era el título nada más. Le puse en la niñez porque hablar de estrategias clínicas en derechos humanos es una temática muy abierta, muy, muy abierta. Está hacia las mujeres, hacia las masculinidades, hacia las personas LGTBQI más. Espero no estar brincándome alguna de las nomenclaturas. Hay distintas formas de vulneración de derechos humanos. La situé en la niñez, bien, pero desde ahí la podemos traspolar a otras formas de invisibilización de derechos humanos. Y lo más fuerte aquí, desde un espacio clínico. ¿Se puede dar esto? Bien, ¿se pudiera dar esta vulneración de derechos humanos desde mi territorio clínico? Y sobre todo en la niñez. Y entonces justo desde ahí quiero que partamos. Como les digo, cómo quisiera poder escuchar a todas ustedes, pero te invito a que te hagas este cuestionamiento. ¿Qué sucesos identificas para que justamente hoy, un día como hoy, se estudie este contenido? ¿Qué habrá pasado? Me encantaría que puedas escribir en el chat. ¿Con qué lo relacionas para que justo hoy, en un encuentro, en un seminario académico, bien, podamos estar hablando de este contenido? Es más, aquí ya me están escribiendo, creo, bien. Es más, yo te invito a que cuestiones, por favor, en qué áreas, o mejor dicho, en qué materias pudiste haber estudiado contenidos relacionados a la vulneración de derechos humanos en cualquiera de las distintas formas de vulneración humanas, ¿bien? Cuando estudiaste trabajo social, cuando estudiaste psicología, cuando estudiaste pedagogía. Desconozco de cuántas profesiones podemos estar en este momento aquí, pero ¿en qué clases, en qué materias en tu formación de licenciatura hubo específicamente estrategias clínicas para visibilizar esto? Igual me encantaría poder leerles, acá ya me están hablando, ya me están diciendo. Dice por acá, Edith Romero, violencia ascendente hacia las mujeres. Bien, esa es una forma de vulneración. Violencia, maltrato, abandono familiar. Bien, gracias Juan René. Por acá dice Yorka Salas, buenas tardes, soy trabajadora social, saludos. Ah, ok, saludos.
soy estudiante de derechos humanos y el año pasado pasamos los derechos humanos. Bien, me encanta. ¿Y cuándo pasaron estrategias clínicas? Específicamente en eso. Entonces sería bien Entonces, interesante. Sí, sí, disculpe Carla. que la interrumpa. Sí, Lo que Carla. pasa es que, por ejemplo, yo bueno, en Chile acá nosotros nos enseñaron en cuanto a la vulneración de derechos de la niñez y bueno, en general con todos Ujú, los recursos tiene que ver con derechos humanos. Por ejemplo, acá existe la violencia obstetra, que es la violencia que se produce cuando la mujer está embarazada o sufre algún mal tipo de maltrato dentro de la clínica o hospital en la que se está atendiendo. La violencia física también, verbal, psicológica. Tenemos hartos tipos de violencia y en el caso de los niños también la vulnerabilidad que pasan muchos de ellos a veces por la pobreza, porque no tienen los medios o a veces los padres son drogadictos o tienen algún tipo de trastorno. Entonces, encuentro que en cuanto a lo que es la violencia clínica, es un tema muy profundo porque va más allá de ver, de ver la vulnerabilidad o ver los derechos humanos, va en ver lo que le pasa a la persona, lo que está aconteciendo, porque todo lo que pasa tiene una historia, tiene ujú. un pasado, no todo pasa por casualidad, entonces yo creo que va por ahí. Así que encuentro que a mí me encanta este tema. De hecho, yo tuve que defender una vez hablando sobre derechos humanos y me gusta, me apasiona, sobre todo lo que tiene que ver con la niñez, que creo que tanto en Chile como en otros países está muy dejada de lado. Los niños están sufriendo, lo están pasando mal y están teniendo que trabajar cuando a ellos lo único que les corresponde es vivir y ser feliz, nada más. Bien, gracias, Carla. Y entonces, aquí ya he estado leyendo bien algunos de sus comentarios y esto me parece bien importante. Podemos estar hablando de las distintas formas como se vulnera los derechos humanos, tanto hacia la mujer, hacia las personas, hacia ámbitos hospitalarios, a las infancias. Sin embargo, fíjense bien, estrategias. ¿Cómo? Porque podemos estudiar que existen, cómo visibilizarlas, pero ¿cómo intervenir? Desde qué metodologías justamente en el área de, o la licenciatura, yo fui formada, bien, dentro de lo que es la intervención? O sea, ¿cómo acompañar? ¿Cómo conectar? Suceden estas desigualdades donde se gesta y se viven justamente esta vulneración de derechos, ahora psicóloga, psicoterapeuta, ahora justamente pedagoga, trabajadora social, médica, médico, desde estas pautas vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque en ocasiones puedo yo tener esa observación, pero a la hora de intervenir, ¿desde qué pisos estamos haciendo los acompañamientos? Y entonces, porque justamente para saber cómo acompañar la vulneración de derechos humanos, mira, vivieron violencia, bien, primero tendríamos que reconocer qué son los derechos humanos, bien, qué son los derechos humanos para que yo pueda comprender que se ha vulnerado un derecho humano. Y que, ojo, que puede ser que desde mis prácticas psicológicas, desde mis prácticas, bien, yo puedo tal vez también ser parte de esta violencia o de esta desigualdad. O también estar violentando los derechos humanos o vulnerando los derechos humanos de las personas. Bien, y por acá hay una persona que me parece bien importante. Es importante, dice, bien, el tema por los altos índices de sucesos repetidos de vulneración de derechos físicos, psicoemocionales en las niñas, los niños y los adultos. Fíjense qué importante, pero para que se pueda decir que hay una vulneración, hay un maltrato, primero debimos haber atravesado porque se reconozcan los derechos de esa niña, de ese niño, de esa mujer, de esa persona. Y quiero decirles algo, hablar de derechos en la infancia, en tu país como en el mío, tiene muy poco tiempo. Y sigue tan cuestionado y sigue siendo motivo de observación y sigue siendo motivo de invisibilización en distintos contextos, ¿bien? ¿Por qué? Porque estamos hablando que por allá, más o menos en los años 40, en la posguerra, fue cuando por primera vez se acercó a la idea de salvaguardar a las infancias. Pero ojo,
de cuidar a las infancias, que en este caso eran las víctimas de la violencia de la guerra. ¿Okay? De hecho, la primera vez que se habló de derechos humanos a través de la OMS o a través de la ONU fue pensando en esas infancias. Pero hablar siquiera de que había violencia intrafamiliar, violencia infantil en esferas más de lo íntimo, estamos hablando, sí, efectivamente, Cecilia, bien, estamos hablando que esto aconteció por allá en 1981. ¿Sí? Incluso la primera vez que se habló que existía la violencia intrafamiliar que sucedía dentro, y no se llamaba así la terminología, dentro de las familias potencialmente podría existir violencia, fue en 1962 por dos atrevidos científicos, Kemper y Silverman. Y ellos encontraron que había falsificaciones a través de los rayos X, que fue el primer acercamiento a través de esta metodología, de que muchos de esos niños que eran tipificados como retrasados mentales y que en ocasiones en Estados Unidos, como en muchos países, los retiraban de la familia y los ocultaban por ser retrasados mentales, por tener síndrome de Down, por tener alguna condición en particular. Y entonces resulta que encontraron que muchos de esos niños mostraban falsificaciones producto de golpes reiterados, que solamente se podían dar en un entorno, bien, en un entorno íntimo. Fue todo un escandalazo, un escandalazo científico que hasta 1972 fue reconocido. ¿Por qué? Porque estos atrevidos estaban atentando contra la célula más importante, que es la familia. Bien, estaban atentando contra la célula más importante, que también es el entorno educativo. ¿Sí? Y entonces, porque ahí es donde acontecían esos golpes y golpes reiterados. Golpes y golpes reiterados. Hasta 1981 se habla de los derechos de los niños. Hasta entonces, a nivel mundial se habla de los derechos de las infancias y que incluso ha sido uno de los, vamos a decir así, uno de los tratados más firmados por más o menos alrededor de 190 países, entre ellos tu país y el mío. Y hasta 1990 se introduce en el caso de Chile, 1993 en el caso de México. Para ese entonces yo ya no era una niña, bien, yo ya era una joven adolescente, posiblemente muchos de ustedes les tocó atravesar la infancia en los 90, donde ya estaban reconocidos los derechos de las infancias. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Si a ti te tocó eso. Si tú eres un poquito más viejita, más viejito, y que por allá tu infancia fue en los 70s, 80s, tú no atravesaste por la visibilización de estos derechos. Y que esto, a su vez, permeaba, el que no estaban estos derechos, permeaba en qué? En la educación, en la crianza, en el barrio, incluso en la forma de observarte desde la medicina, desde la psicopedagogía, desde la psicología. Para 1990, 1993, esto cambia. ¿Y por qué cambia? Porque entonces en esas fechas, a través de los derechos de las infancias, se habla de que la infancia, ¿qué crees? Ya es un bien protegido jurídico. O sea, alcanza un grado de persona. ¿Qué significa esto? Bien, que, ojo, si a ti te dañan o hay algún perjuicio, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y entonces ahí entra un movimiento, porque al ser un bien jurídico protegido por el Estado, pues se tiene que hacer distintas modificaciones. Eso significa que la infancia es muy valiosa y que su valor trae consigo, ¿qué crees? El que surjan normas, protocolos y leyes. ¿Okay? Y leyes. Y esto a su vez va a modificar la forma en cómo nos relacionamos con las infancias. Incluso en cómo, aparte, se educa a las infancias. El detalle, yo recuerdo por allá en los 93 cuando se trató
o se introdujo, bien, por ordenamiento internacional y fue un escandalazo. Mi madre maestra en aquel momento, yo escuchaba del mundo adulto no, pero es que les dicen sus derechos, pero no les dicen las obligaciones, van a hacer lo que les dé la gana, porque entonces ahí resulta que la infancia tiene voz, ¿bien? Tiene voz, deja de ser un inmueble, deja de ser un bien para los adultos de la familia. Como por allá en los años 40, 50, cuando una mujer dejó de ser un inmueble, bien, dejó la tutela de su pareja, aparentemente por lo menos a través de leyes y protocolos y normas, para convertirse en una sujeta de derechos. El detalle es en lo cotidiano, bien, porque cuando nosotros somos un inmueble, un objeto, pues perdemos, ¿qué crees? Nuestra humanización. Somos un objeto, el vaso tal vez en el que estás tomando, pues agua, es un objeto. Entonces, el detalle, profesora, la grabación de la clase creo que ahorita les dieron información al final, igual lo retomamos, pero sí se comparte. Entonces, no sé si voy bien hasta aquí, si me van siguiendo, bien. Y cuando perdemos, gracias, y cuando perdemos esta humanización, porque yo soy un objeto que pertenezco a mi mamá, que pertenezco a mi papá o a los adultos que me tutelan, resulta que yo no soy lo suficiente. ¿Okay? Yo no soy lo suficiente y mi identidad está atascada a lo que diga el sistema de poder que en ese momento lleva mi tutela. Bien, el detalle es que aquí yo te invito a que lo vayas relacionando a la ciencia que tú representas, porque fácilmente desde miradas estructuralistas también puede darse la humanización, la deshumanización. ¿Por qué? Porque en la deshumanización la persona se convierte en un objeto. ¿Vamos bien hasta aquí? Y entonces, cuando hablamos de vulneración de derechos y que estamos hablando de estrategias clínicas, es cómo voy a actuar. Aquí la invitación es a cuestionar tus metodologías, tus dispositivos, porque podemos tener, hay cantidad de libros, mira, esta es la violencia de género, esta es la violencia, este es el maltrato infantil, hay cantidad. Ese no es el punto. Hablar de estrategias clínicas es voltear la observación a mis metodologías, algo que en ocasiones no estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que en los 90, en el 93, se ha modificado en leyes, en protocolos, en normatividad, ¿bien? La niñez, y que pasa a un grado de persona, ya no de inmueble. Entonces, ¿desde qué formas estratégicas o de acompañamiento estoy partiendo? Si mis metodologías obedecen a los años 50, a los años 40, recuerda que en aquel momento había un imaginario acerca de la niñez. Y puede ser que yo siga utilizando los mismos dispositivos de observación. Y ojo, para los años 40, 50, 30, donde surgieron muchas de las fuerzas de la psicología que actualmente son punto de formación en las escuelas universitarias, la persona o las personas tenían distintas formas de relacionarse y de pensarse. Y por lo tanto, eso obedecía al acceso a los derechos humanos de aquel momento. Entonces aquí las estrategias clínicas principalmente habría que voltearnos a ver si no estaré situada, si no me estaré moviendo bien en este territorio de intervención con la niñez, con las mujeres, con las personas desde el lugar donde lleguen, si no me estaré moviendo desde premisas que participan en la invisibilidad de los derechos humanos. Cuando hablamos de estrategias clínicas, es cuestionar las éticas desde donde yo estoy moviéndome, desde donde yo estoy observando. ¿Por qué? Porque todas las personas que están aquí, para colocarse desde un saber y operar, o mejor dicho, o impactar a la niñez, o trabajar con mujeres, trabajar con personas, con adolescentes,
requieren una licencia de conducir. ¿Cuál es tu licencia de conducir? Acá en México se le llama cédula profesional, posiblemente, no sé, tu título puede ser allá en Chile. Y entonces en esa cédula de conducir resulta que nosotros ahí también tenemos, ¿qué crees? Muchas obligaciones y responsabilidades que corresponden a dos territorios. Uno, a un territorio científico, pero también a un piso jurídico. Y principalmente a un piso jurídico. Bien. Y entonces, ¿qué es un piso jurídico? Puede ser que digas, no, pues resulta que Erika, yo tengo todas estas maestrías, estos diplomados, perfecto. Y también conoces cuál es tu deber ser con esa cédula, con esa credencial. ¿Cómo se espera que tú te relaciones con la niñez? ¿Cómo se espera que tú puedas conducirte al estar justamente haciendo tus intervenciones? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de vulneración de derechos humanos, no estamos, en este caso, que quede bien claro, no estamos hablando de simples motivos de consulta que tocan la puerta. Ah, es que tenemos aquí un baja autoestima. Ah, es que tenemos aquí un niño rebelde. Espérate, cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, estamos hablando que tal vez hay muchos saberes científicos de la psicología, pero que a la vez hay terminologías del derecho donde yo puedo estar obstaculizando que esa persona tenga una vida digna porque estoy más anteponiendo la psicología que el saber bien de la dignidad de esa persona, sobre todo cuando estamos hablando de qué, de niñez, de niñez. Y fíjense qué curioso, ambas disciplinas, el derecho como la psicología, son ciencias humanas y sociales. ¿Qué crees? Que buscan estudiar el comportamiento humano. ¿Okay? ¿Qué comportamiento busca el derecho? El comportamiento que se espera, porque tú eres chilena, se espera que tú tengas un comportamiento basado en la normatividad chilena. Si tu ciencia, la psicología, dice otra cosa, pero en Chile resulta que dice, no, aquí para tú poderte relacionar con Salvador André, tú tienes que relacionarte así con él, porque lo marca la Constitución. Ah, no, pero es que la psicología dice, pues sí, pero resulta que estás en la casa chilena. Es como si vienes aquí a mi casa en Hermosillo y me dices, te traje carne para hacer una carnita asada, carne chilena, porque es la mejor, claro que yo me voy a ofender, porque no hay como la carne asada de Hermosillo. Entonces llegas a mi casa y me ofendes, ¿no? Entonces aquí hay unas reglas a las cuales tú también tienes que seguir. Serás muy psicóloga y conoces el comportamiento humano, pero ¿qué crees? Aquí en las leyes está el comportamiento humano de los chilenos. Ah, aquí está el comportamiento humano. ¿Qué crees? De los mexicanos. Entonces, esto bien puedes tener, o mejor dicho, a tener una presión a consecuencias legales por tal vez tener estrategias clínicas, sobre todo con personas que están en edad de niñez, por un desconocimiento, por anticiparte, o mejor dicho, por conducirte a través de una disciplina, pero que no obra desde la dignidad que se espera en la infancia de Chile, o la infancia mexicana, o la infancia ecuatoriana, o la infancia venezolana. Por ejemplo, es bien frecuente, yo que me dedico al peritaje, resulta que es frecuente que luego me dicen, es que conocer del marco legal solamente les corresponde a las peritas y los peritos. No, porque el solo hecho de que tú atiendas una persona implica también conocer tus responsabilidades. Y más cuando estamos hablando de personas que están en una edad de que con facilidad pueden verse vulnerados sus derechos. Bien. Entonces, cuando hablamos de estrategias clínicas en la niñez, sobre todo cuando se trata de vulneración de derechos, implica integrar hasta otras miradas, porque la psicología, hasta donde conocemos la psicología,
no es suficiente para dar cuentas de la vulneración de derechos en la infancia o de la vulneración de derechos en cualquier persona. Bien, no es suficiente. En ocasiones tenemos, ahora sí que como cuando yo aprendí matemáticas, ¿no? Tenemos que pedirle prestado al número tal porque aquí, hasta aquí hay un límite. Para eso la antropología da bastantes cuentas acerca del comportamiento humano. ¿Qué más? La política. La sociología nos puede ayudar bastante, sobre todo en materia de vulneración de derechos humanos. Fíjense, yo hago un comentario que puede ser hasta muy violento de mi parte, por lo tanto lo voy a hacer cuidadosamente, ¿bien? Porque no es el fin. La neurociencia surge por allá en los 90 y surge porque había un gran vacío de saberes. Y creo que en ese gran vacío de saberes hay una ciencia que podía haber aportado lo que vino y está aportando la neurociencia, y es la psicología. ¿En dónde se detuvo? ¿En dónde, bien? En dónde justamente se estancó la psicología. Yo creo que la ciencia y la psicología se estancó en muchas glorietas y se perdió de algo que era su función, en este caso, el cerebro humano. Bien. Pero bueno, ese es algo muy mío. Las teorías feministas que en este momento han dado o han abierto espacio para que se visibilice la vulneración de derechos humanos de personas en los márgenes, donde ha participado bastante la psicología en mirar personas en los márgenes. Bastante. La psicología social, la psicología del desarrollo, el derecho desde tu país, que puede tener los vacíos propios de cómo de alguna manera se van visibilizando las violencias o la vulneración de derechos de personas que todavía ni siquiera tienen acceso a una idea de colocarse como personas. Y entonces, ¿por qué para mí es bien importante hacer hincapié en esto? Porque cuando hablamos de estrategias clínicas de ante la vulneración de derechos humanos, tenemos que partir por algo esencial, que nosotras, las personas, sobre todo en estas latitudes latinoamericanas, vivimos en una organización social completamente desigual. Por lo tanto, si vivimos en una organización social desigual, ¿en qué parte de mis modelos psicológicos doy cuentas para mirar desde ese lugar? Por ejemplo, las pruebas psicológicas también integran esa mirada de desigualdad de derechos, esa mirada de posiciones distintas al momento de circular como personas. Y entonces, esta propuesta, bien, de John Galtung, de cómo representa estos conflictos de violencia social, de desigualdad, cuando hablamos de violencia o de vulneración de derechos humanos, nos escandalizamos principalmente de aquello que alcanzamos a observar, fíjense. Lo que alcanzamos a observar, lo que es visible, ay, tal niño fue golpeado, violado, esta mujer, ¿dónde está lo visible? Pero en esta organización social desigual, todos somos partícipes, dice John Galtung y cantidad de estudiosos. Todos somos partícipes y estamos colocados en un lugar. Y entonces ahí estamos hablando de esa violencia invisible que permite que se colude o participa sin darse cuenta en esa violencia directa. ¿Cuál es esa violencia invisible? Esta violencia cultural, donde coloca en que hay personas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera e invisibles. Y ojo, los de segunda, de tercera e invisibles, a ellos siempre les vamos a cuestionar sus derechos. Tan es así que para que haya nuevos derechos, debieron salir a la calle a gritar. La mayoría de los derechos humanos que tú vives y que yo vivo han sido obra de gritos en la calle. Bien, de gritos en la calle. Y todavía faltarán muchas experiencias más por escucharse en la calle. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuáles pueden ser esas violencias cultural donde todos participamos? Como ataques contra rasgos culturales e identidades colectivas de una comunidad o de algún grupo, el ataque o la negación de los derechos humanos por el solo hecho de pertenecer a una etnia, a una identidad sexual.
Hace poco recuerdo que un joven se comunicó conmigo y me dice, oiga, psicóloga, ¿usted tiene citas? Y ya le contesté y me dice, lo que pasa, ¿quién anda rayando mi presentación, eh? Lo que pasa, me dice, es que fíjese que le acabo de llamar a una psicóloga y esto aparte me sucedió la semana pasada. Y me dice que ella no atiende personas homosexuales. No sé si usted atienda personas homosexuales, me dijo. Y entonces le dije, yo solamente acompaño personas. Y entonces me dice, lo que pasa es que ella me dijo que yo estoy muy mal, si yo soy homosexual, que me voy a ir al infierno y entre otros discursos más. Esto es tan constante, lamentablemente. Creer, bien, que se le puede negar a una persona por el solo hecho de pertenecer a una orientación sexual. Y le digo, mira, me disculpo por esa respuesta que te dio esta colega. Le digo, me disculpo completamente y lamentablemente te quiero decir algo. En ocasiones cuando las personas no tienen los conocimientos, suelen contestar de esa manera, le digo, suelen atribuirte a ti el hecho de que ellas no pueden atenderte. Yo más bien creo que no te recibió, porque no creo que ni más de mis colegas hagan lo mismo, que no te recibió porque no contaba con los conocimientos. Y es más fácil decir que es porque tú eres homosexual. Bien, pero esto es bien frecuente. ¿Vamos bien hasta aquí? Otra cosa bien importante que también es parte de esta violencia estructural, o mejor dicho, de esta violencia invisible, es la violencia estructural. En este caso, donde pareciera que hay personas, hace rato lo mencioné como de primera, de segunda categoría, donde las oportunidades no están por igual. Y lamentablemente en la psicología es fácil que nosotros caigamos en este tipo de situaciones. ¿A qué voy? Querer prescribir a alguna persona. Lo voy a poner con un ejemplo mucho mejor. Ahora que finalizó el ciclo escolar pasado acá en México, y esto se repite cada año en muchas personas. Y digo muchas porque no son una, no son dos. Psicóloga, ¿me puedes poner una cita? Es que fíjate que me dieron el reporte de cómo salieron mis hijos ahora que se terminó el ciclo escolar y pues me dicen que ellos tienen todos estos problemas, que aproveche todo el verano para que ellos mejoren en esto, en esto, en esto. Y incluso la psicóloga de la escuela o el maestro, el orientador me dijo pues que yo tomara consideraciones si sería bueno dejar de trabajar o cambiar de trabajo para que yo mamá, yo mujer, esté más tiempo con mis hijos. ¿Saben lo que eso puede significar en esta mujer, en esa mamá? Bien. Aparte de que eres una mala madre, tú que eres la jefa de familia, tienes que cambiar de trabajo. Y entonces se deja caer un discurso, bien, donde te puedo calificar como inferior por el resultado que aparentemente te estoy dando y que yo soy el observador. Yo soy el observador. Bien, entonces no sé si va quedando claro esto que les estoy comentando. Entonces, dentro de nuestros acompañamientos psicológicos con la niñez, con las infancias, hay discursos tan inocentes que no tienen nada de inocentes, como cuando damos sugerencias o como cuando damos, te voy a hacer un psicodiagnóstico, señora, fíjese que su hijo tiene todo esto, bien, fíjese que sí, ¿en qué lo estás basando? Y algo que me parece bien importante, y lo digo desde la voz de Rita Segato, que por cierto me encanta su libro Contrapedagogía de la Crueldad, el poder se caracteriza por no ser observable. Es la estrategia principal del poder, es la opacidad y el encubrimiento. Híjole, y los códigos y acuerdos entre aquellos que comparten sus privilegios carecen de transparencia y no pueden ser vistos, comprobados y mucho menos etnografiados. Y entre ellos están aquellas personas que traemos pasta blanca y que nuestro saber no es cuestionado. ¿Okay? Sin darnos cuenta, nosotros tenemos una voz que pesa demasiado y una de las estrategias clínicas principales sería, bueno, que cuestiones desde dónde viene tu voz. Por ejemplo,
yo como maestra, que he acompañado justamente en la formación de psicólogas, psicólogos y psicoterapeutas, y que luego me dicen, maestra, ¿te gusta este modelo psicológico? Maestra, me quiero especializar en eso. Y yo siempre les digo, revisa si ese modelo, en qué país, en qué año, quiénes son los autores, si esto empata con la población, bien, morena, con la que tú vas a trabajar. Si realmente permite que se vea la población de aquí, de tu sangre, de tu raíz, donde tú estás. Si realmente se pueden mirar. Porque es muy fácil desde un sitio tan lejano, tal vez en otro momento histórico, si realmente da cuentas de lo que en este contexto donde yo me muevo. Hace rato leí entre los comentarios una persona que es de México, bien, yo también trabajo con cantidad de tentativas de feminicidio y de hijos e hijas de personas que han perdido a sus mamás a causas del feminicidio. Y ahí, ¿desde qué modelo psicológico les acompaño? Bien. Y entonces me voy a remitir a ponerles un video. Pero por favor, háganme saber si va quedando claro hasta aquí o si tienen alguna, o dejamos las preguntas. No, profe, va quedando clarito, clarito. Muy Claro. bien. Gracias. Entonces, porque sí me preocupa mi norteño broncón, es sonorense. Les voy a poner un video, por favor, que les invito a vivirlo con el cuerpo. Solo con el cuerpo. No te preocupes en contarme, ay, es la violencia tal. Aquí quítate el traje. Estamos como personas que tal vez también hemos transitado por alguna exposición de vulneración de derechos humanos. Y entonces te invito a que lo vivas únicamente con el cuerpo. ¿Sale? ¿Vale? Que me digas tus sensaciones. Es más, las pueden ir escribiendo. Me dicen si se ve. Ni te preocupes, no tiene sonido. ¿Ok? ¿Está la imagen puesta? Háganme así, antes de ponerle play. Pues escríbanme. Sí, la imagen está puesta. Ok. Genial. Ahí va. Con el cuerpo. Sí, está puesta. Some years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her strivings and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Bien. Por favor, escríbanme cómo fuiste viviendo esta experiencia, si hubo alguna sensación para ti. Escríbanme, por favor. Dice por acá Francisca que ella vivió como con ansiedad, miedo, bien, mucha ansiedad, angustia, sensación de incertidumbre, que podría pasar algo, soledad, angustia, ansiedad también, preocupación, incomodidad,
sensación de que algo iba a pasar, angustia, bien. Y ojo, todo esto que ustedes me están describiendo, que quede claro, bien, sigo leyendo, es de la persona que lo sintió. ¿Sí? Tú fuiste espectadora de algo, tú fuiste espectador de algo. Incluso por acá ponen algo bien interesante también. Miedo eran todas las situaciones que podían ser de peligro para una mujer sola. Bien, porque también había hombres solos, ¿eh? Alguien sintió miedo por el que iba, porque pues él también estaba solo, el que estaba ahí en el tren. Él también estaba solo. De hecho, a mí me pasó, profe, que sentí como que él la quería empujar, como que me dio la sensación que la podía haber tirado del tren. Y me dio una sensación de miedo, así como de inseguridad, porque a pesar de que había nombres, yo no los vi como víctimas, los vi como victimarios, porque estaban al acecho de ella. Bien, fíjense bien, todo esto, todas estas subjetividades de al acecho de ella, sentí que la iba a tirar, todo esto que me están escribiendo es de cada uno de los cuerpos que están hablando en este momento. Aquí viene esta pregunta. Cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, estamos hablando de algo que ¿será un problema psicológico? ¿Será un problema psicológico? ¿Okay? Es un problema psicológico que cada una de ustedes lo haya dicho, cada uno de los que están aquí, porque también vi a personas con nombres masculinos participando que también pareciera que sintieron lo mismo. Entonces, ¿esto será un problema psicológico? Bien. Profe, perdón que la interrumpa, yo pienso que sí, porque por ejemplo, yo hace muchos años acá, bueno, en Chile, tuve una experiencia más o menos traumática bien fuerte, en la que casi no salgo viva, y viendo el video me dio esa sensación de dolor del mismo minuto que viví. Entonces, creo que tiene que ver un poco con los miedos y los traumas que nosotros cargamos, que a veces no lo hablamos, por miedo, por temor a ser juzgados. Entonces, sí creo que tiene que ver con la parte psicológica, sobre todo con la parte mental, la salud mental de las personas. Fíjense qué importante lo que estás mencionando, Carla, porque justamente así es como actúa la psicología, bien, y entonces ahí se niega la parte del contexto, y entonces ahí se niega de dónde viene esto, porque todo lo que ustedes y yo pudimos haber sentido ante este video, que quede claro, bien, es algo aprendido. Ni el Simar nació siendo una niña que pudiera potencialmente sentir que la que está en desventaja es ella y no los caballeros, bien. O sea, ni Salvador tampoco creció ni nació aprendiendo esto. Esto, cuando estamos hablando de vulneración de derechos humanos, incluso las normativas internacionales, el marco jurídico nos dice que tendríamos que movernos y circular desde dónde, desde una mirada de intersecciones de la desigualdad de derechos humanos, desde un sitio psicosocial, situarlo como un problema de la persona, como es parte de sus traumas, es parte de su psique. ¿Qué crees? Es vulnerar sus derechos humanos. Encima de que fuiste violada, bien, todavía tienes un problema psicológico. ¿Vamos bien hasta aquí? Todavía te reafirmo, sí, qué problemática niña, qué problemático niño, tienes un problema psicológico. Lo primero que sucede en las infancias y en las adolescencias, cuando son vulnerados sus derechos humanos, dijera Peter Levine, es creer que ellos tienen un fallo y que por eso le pasó a Erika y no le pasó a Salvador. Ah, porque Salvador sí es un niño bien, sí es una niña bien, ¿no? Entonces, si aparte yo le coloco el fallo, le confirmo lo que ya está pensando de sí mismo. Cuando, ojo, si yo salgo a la calle y percibo que tal vez me encuentro a Anuar y que Anuar me va a hacer algo, no es que yo tenga un problema psicológico, es que vivo en un contexto de vulneración de derechos humanos. Y el peligro es que las personas creen, bien, tener justamente un problema psicológico. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice por acá Verónica, yo creo que la vulneración no será importante para una persona porque esa persona lo viva en carne propia. Sí, correctamente.
Y entonces, cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, tenemos que pensar, como dijera esta autora, que pone el acento en las intersecciones, que lamentablemente, bien, dice, por interrumpir, no quiero pasar a llevar a nadie, solo quería opinar, no interrumpo más. Ah, disculpa, ¿te parece, Carla, si al rato, ay, es que no estoy entendiendo lo del chat, Carla? ¿Bien? ¿Le damos? Entonces, Sí, es que pasa que los compañeros se enojaron porque me dijeron que la estaba interrumpiendo, entonces por eso yo le pido disculpas, lo que pasa es que yo quería participar, no era mi ok, intención molestar a nadie. ok, por mí no hay ningún problema, Carla. Entiendo que a lo mejor los compañeros quieran seguir un hilo conductor. Gracias, Carla. Bien. Entonces, pero a mí no me has molestado. Bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando hablamos de intersecciones y que incluso lo marcan los mismos protocolos, estamos hablando, ¿bien? ¿De qué? De que incluso cada uno de nosotros, según nuestra forma de organización dada en Chile, dada en México, me coloca en un lugar, en una forma hasta de recibir los derechos. Por ejemplo, acá en México, espero que no suceda allá en Chile, yo dejo de ser mujer al momento de ser mamá, fíjense, ¿cómo la ven? Dejo de ser mujer. Es más, dejo de ser mujer si ya estoy en una edad. ¿Ok? Ya estoy en cierta edad, ya no soy mujer. ¿Ok? Incluso hasta cómo se relacionan conmigo por el solo hecho de ser una mujer racializada puede ser completamente diferente. O por ser una persona con estudios académicos, resulta que yo ya dejo de ser mujer. ¿Qué es una mujer para el contexto social? ¿Ok? Hay alguien que potencialmente está entre los años que te gusta los 15, los 30 años, que cubre ciertos aspectos de belleza, que hasta incluso cuando se dirigen a ella le van a elogiar su cabello, su maquillaje, su ropa y posiblemente, ¿qué crees? Hasta le van a, me ha tocado que hasta el tono de voz cambie del mundo masculino para una mujer que cubre el lugar de mujer, a mí que soy mamá. A mí, ¿qué crees? Que estoy ya en una edad diferente o que soy una persona comprometida en una relación de pareja. Y que puedes decir, no, Erika, pero no dejas de ser mujer. Claro, claro, bien, para ti, para mí. Pero en el vínculo social cambia. Entonces, ¿a qué voy? Imagínate al momento de llegar a un contexto terapéutico, como la edad, la etnia, la raza, todos estos aspectos cambian de mi vínculo con las infancias, de mi vínculo, bien, hasta con las familias. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces, cuando hablamos de vulneración de derechos, no solamente estamos hablando del niño golpeado, el niño violado, la niña maltratada, estamos hablando de muchos aspectos más que tal vez pasan entre nosotros sin ni siquiera darnos cuenta y que yo participo. Por ejemplo, espero que ustedes no hagan esto, que por allá en mis épocas de los 90 y tantos, cuando yo estudiaba psicología, me enseñaron desde aquellas premisas y miradas estructuralistas que yo era la experta y ¿qué crees? Híjole, que tenía que jugar con los niños, que observarlos y resulta que ya sacarlos del consultorio para convocar al mundo adulto y poderle platicar cómo vi a su hijo. ¿Bien? Y pensar que lo que viene es ahora totalizaba la identidad de esa niña, ese niño. ¿Okay? ¿Y sabes qué es lo peor? Que esas prácticas que yo viví siguen siendo formas de vincularse en el ámbito educativo, en el ámbito social y en el ámbito terapéutico. Y entonces, cuando estamos hablando de estructuras sociales, si ya de entrada tú puedes decir, híjole, Erika, yo a veces me he sentido discriminada por ser mujer o por ser hombre o pasada a llevar, como dicen allá en Chile, ¿ok? Resulta que ahora imagínate qué lugar, qué condición y posición tienen las infancias en el contexto. Es más, nomás ponte a pensar cómo describen
¿Cómo describen, por favor, ese niño que nunca te llevarían a terapia? Ese niño que es elogiado, que, ay, no, es que no sabes, los niños de Yolanda, uy, son niños modelo, no, hombre, ojalá ya quisiera la Carla, ya quisiera el Salvador tener hijos así, el Luis Cuevas, ya quisiera. No, hombre, será muy psicólogo el Luis, pero verás qué cosas sus hijos. Los de Yolanda sí. ¿Cómo es eso que se describe, que se elogia? Y posiblemente eso que se describe y se elogia es el niño, porque me lo dijeron la vez pasada, que hace caso, que tiene buenas calificaciones, que obedece, y síguele a la lista. ¿Y qué nos encontramos? El niño que fácilmente y la niña puede ser vulnerable. Bien, y lo más triste, y te voy a decir algo todavía más triste, que en el territorio clínico, ay, cuando estamos observando, también observamos así. Bien, tan es así, miren, que partimos de estas miradas, que partimos de estas miradas, fíjense nada más, algo así, conductas inadecuadas, lo verdecito, lo esperado, ¿no? Hasta, uy, mira esto, según el desarrollo, dice que, acá les decimos morritas y morritos en el norte, ay, las morritas de tal edad tendrían que hacer esto, no, Yorka, tu niña anda retrasada en el desarrollo. Okay, yo creo que tiene algún trastorno, yo creo que tiene algún problema. Y todos los que estén en los márgenes, hay que observarlos, tienen un problema, pero desde una posición de justicia social que no vulnere los derechos de las infancias, hace hincapié en esto. Sin contexto no hay significado y conducta. ¿Saben que me encuentro constantemente con las infancias? Efectivamente, carecen de habilidades, pero no significa que tengan un trastorno. Significa que esas habilidades nadie se las ha proporcionado. No, pues es un niño bien enojón. Y ya sabes, en su histórico, quién le enseñó a manejar el enojo. O siquiera le enseñaron a rellamarle enojo a lo que está sintiendo. Tiene la oportunidad de llamarle tristeza a lo que está sintiendo. O sea, ha habido alguien que se preocupe en enseñarle cómo funciona su cuerpo, lo más básico. A alguien que le enseñó, porque lo más fácil o cómo transitan muchas de las infancias, a menos acá en mi país, es lo más fácil que les pegamos. Pues un trastorno, ¿verdad? Tiene un detallito este niño, una fallita. Bien, y vuelvo a esta parte, cuando la única herramienta que tienes es un martillo, pues todo comienza a parecer clavo. ¿Qué es lo que más nos enseñaron en la universidad? Pues esto, bien, la hermosa campana de Gauss. Y lo que estamos diciendo es que los márgenes marginan, invisibilizan, laceran los derechos humanos. Si lo que tú vas a observar va a ser para dar pautas y nuevas habilidades, o como dijera el buen Vygotsky, de lo conocido, acompañar como andamiaje a lo familiar, a lo posible por conocer. Pero si lo único que voy a hacer es invisibilizar esa identidad a través de un discurso que se anteponga a la persona, entonces revisemos nuestras prácticas terapéuticas, sobre todo en las infancias. Bien, sobre todo en las infancias. Y algo bien importante, desde el sitio donde yo me estoy moviendo y compartiendo justamente todo esto que llevamos hasta ahorita, es desde una mirada de derechos de infancia, bien, postestructuralista de justicia social. Hay una gran deuda social, histórica, política, científica con la niñez. Y se la debemos a nuestra niña, a nuestro niño que fuimos hace algunos añitos. Bien, habrá quienes igual que yo, bastantes, y sobre todo las infancias que en este momento transitan en tu sociedad chilena como en la mía. No sé cómo andemos de tiempo porque quisiera rapidito ponerles un videíto cortito. ¿Me permite? Sí hay tiempo. No, hombre, estaba sufriendo porque decía yo, ¿cómo quisiera poderles dar tanta información? Pero tenemos muy poco tiempo. Déjenme un segundito. Ok. Entonces, les invito, por favor, a ver este video corto. Es un video muy largo, ya quien quiera curiosear más, luego lo busca, de un chavito de aquí,
de Hermosillo, donde me encuentro, ¿sale? Igual me dicen si se ve, antes de ponerle play. ¿Se ve? Dice Ted Pitic. Sí, profe, se ve. Sí se ve. Ahí Sí, disfrútenlo, no lo voy a poner todito. When the lights hace alrededor de un año me encontraba en una cena, la cena más típica que se puedan imaginar. Adultos conversando mientras se servían los platillos, personas platicando, etc. Cuando de repente al otro lado de la habitación escucho a dos adultos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos, un proceso que a mí me encanta y llevaba mucho tiempo estudiando, por lo que me acerco a ellos y con el permiso de ambos me pongo a escucharlos. Después de estar un tiempo oyendo lo que decían, detecté que uno de ellos dijo un dato totalmente incorrecto. Déjenme explicarles. Las elecciones de Estados Unidos se basan por puntos electorales por estado. Por ejemplo, California tiene 55 y Wyoming tiene 3. Lo que había dicho este señor fue que California tenía el voto por persona más valioso del país. Por lo que si hacemos los cálculos, te das cuenta que el voto de una persona de Wyoming vale 3 veces más que el de una persona de California. Me acerco a él y le digo esto. Y las primeras palabras que salen de su boca después de esto fueron: ¿tú qué vas a saber? Estuve analizando esa frase un largo tiempo, le daba vueltas y vueltas hasta que me di cuenta que una pregunta llegaba constantemente a mi cabeza. ¿Por qué es tan complicado hablar con los adultos? En una ocasión hice un experimento. Veía todos los escenarios de hablar con un adulto, hacía todas las observaciones que podía y las anotaba. Al principio de estar haciendo esto pensé, bueno, lo que tuve con lo de las elecciones fue una mala experiencia, fue algo fuera de lo común. Pero estaba muy equivocado, la realidad es otra. Los adultos normalmente no te abren los brazos a escucharte. Como niño, tienes que ganártelo. Haciendo este análisis me di cuenta que existen 3 beneficios fundamentales de hablar con un niño correctamente. El primer beneficio es aprender nuevas cosas. Muchos de ustedes tienen miedo a aprender. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar aprender de un niño. El segundo beneficio es mejorar la relación con tus hijos. Muchos padres actualmente encuentran como un problema hablar con sus hijos porque no saben cómo hacerlo. Y el tercer beneficio y mi favorito es la confianza. Cuando un adulto me pone atención y me escucha, la confianza que le tengo se eleva a un punto donde puedo tener un trato más personal con él. Bien, no se lo voy a poner todos, ahí todo, ahí sí, si les interesa, búsquenlo, es un video creo que muy ilustrativo acerca de lo que tienen que decirnos las infancias y que yo creo que hay tanto que decir por parte de las infancias. Bien, se llama ¿Y si adultos y niños habláramos más? Así se llama el video. Bien. Y entonces hay tanto que me llama la atención de este video que me parece un muy buen video para compartir, principalmente de lo que fuiste escuchando. Me encantaría que me escribieran de hasta donde les puse, ¿qué fue lo que más resonó para ti? Bien. Gracias, Carla. ¿Qué fue lo que más resonó para ti? Escríbame, por favor. Posiblemente coincidas conmigo, la parte que más resonó para mí como psicóloga, como persona, como mamá, como niña que fui. Bien, es donde dice, un adulto no abre los brazos a escucharte, tú tienes que ganártelo. Dije, qué fuerte, qué fuerte. ¿Y qué tantas acciones hacen nuestras infancias o te tocó hacer a ti de niña, de niño, para tener la mirada del mundo adulto? ¿Qué hiciste tú? ¿Tú recuerdas cuando eras niña, cuando eras niño? ¿Qué hacías tú? Y entonces, si yo para tener la mirada del mundo adulto, bien, requiero tener justamente, hacer algo. Hay muchas cosas que pudiéramos sacar, ¿no? Como la riqueza de todo lo que pudiéramos aprender de las infancias. ¿Qué tanto a ti, si trabajas con infancias,
te han enseñado las niñas y los niños? ¿Qué has desaprendido de tus saberes para aprender nuevas cosas? Porque imagino que las infancias te han enseñado mucho. Entonces, cuando volvemos al nombre de nuestro tema, que se llama estrategias clínicas, ¿bien? Para el acompañamiento de vulneración de derechos, la principal propuesta, la principal estrategia a la cual yo te invito es a que comiences a cuestionar tus saberes. Si realmente tus saberes estarán acompañando desde la dignidad a las personas o también seremos parte de esa vulneración de derechos en las cuales ya la desigualdad social de alguna manera participa. Y sobre todo cuando hablamos desde las infancias, ¿bien? Que no se te olvide que si tú trabajas con las infancias, perteneces al mundo adulto. Y desde ahí te estás relacionando. Y desde ahí te está mirando, ¿bien? Pero entonces, ¿cómo entrar de igual a igual, sabiendo que eres un adulto, pero que él no deja de ser una persona y que hay un punto donde somos personas y es justamente cuando hablamos de derechos humanos? ¿Okay? Desde ahí ya estamos en una posición de igual. Es una persona con un cuerpo de 5, yo soy una persona con un cuerpo de 41. Bien. Y tú eres una persona con un cuerpo de cuántos, pero seguimos siendo personas. En ese sitio sí estamos en un plano horizontal. Vamos bien hasta aquí y ellos tienen una sabiduría que tú y yo no tenemos. Tú no sabes lo que es vivir en este momento histórico, en este cronosistema con un cuerpo de niñez. Tú eres experto, Salvador, en un cuerpo de niñez de hace ¿cuántas décadas? ¿2? ¿3? Bien. Tú eres experta, Yolanda, en un cuerpo de niñez de hace ¿cuántas décadas? Bien. Tú eres experto en eso. Tú eres experta en eso, pero en este momento histórico tú no sabes lo que es ser niña, niño, habiendo atravesado una pandemia. Yo no sé qué hubiese sido de mi niñez en aquel momento, sin dispositivos, sin televisión, nomás en el perímetro de mi casa. ¿Tú te has preguntado cuánta sabiduría, cuántos saberes por aprender y que solamente basta con reconocer lo que no sabemos y lo que ellas y ellos sí? Y entonces ahí justamente viene esta parte. ¿Desde qué éticas, más que desde qué modelos, la invitación a mirarte? ¿Desde qué éticas converso, encuentro, dialogo, comparto cuando estoy en el consultorio terapéutico con cuerpos de niñez, con personas que yo no conozco? Ceder el sitio, bien, del experto es esa ética colaborativa. Reconocer que no hay nadie más experto que la persona que tengo enfrente. En pocas palabras, la persona es la experta en su historia. Y no hay nada más delicioso que partir desde la ética de la externalización. ¿Qué significa esto? Que al final tú llegaste con un cuerpo que fue socializado ahí en Chile, que tiene un lenguaje y de que lo está coreografiando. Yo también estoy coreografiando un lenguaje. Ellos, ellas también. Descubrir justamente cómo estuvieron viviendo esto. La ética personal y comunitaria. Al final, ni las niñas ni los niños van buscando ayuda de nosotros. Nadie va buscando ayuda de nosotros. ¿Bien? Lo que busca cada persona es sentirse parte de una comunidad. Y la mejor forma de dignificar los derechos de otros es que con todas las diferencias y tu individuación puedes aportar a esta comunidad. Puedes aportar a este piso que tú transitas. Prácticamente todo lo que hasta aquí yo les he estado compartiendo, yo lo resumiría en esto, dicho por Michael White. Desde esta ética propuesta de White, donde la persona no es el problema es el problema, que ayuda a separar a la persona del problema cuando su identidad ha sido colapsada con este. Esto permite volver a ubicar el problema en el contexto sociohistórico donde fue creado. Todo lo que viviste en el video de la chica
está dado en un contexto donde tú eres socializada, donde yo fuiste socializada, porque hasta donde me encuentro yo sentí lo mismo que tú, porque posiblemente tenemos los mismos imaginarios de ser mujer en la calle, en la noche. Bien, dentro de estas estrategias clínicas, lo principal es cómo buscar en los encuentros terapéuticos el promover los buenos tratos a través de aprender a vincularnos afectivamente entre padres, hijos, terapeutas, madres, pero ojo, desde reconocer que tienes un cuerpo que antes de pensar, siente, bien, dejar de invalidar la naturaleza de nuestra corporalidad, dejar de negar esto y recordar, como dijera Mauricio Andolfi, bien, que los sistemas familiares tienen una forma de estructurarse y que tienen estados naturales de sufrimiento, de contradicciones, y que al final hay que impactar, ¿qué creen? A lo que tanto temor yo veo, incluso en terapeutas familiares. ¿Cómo integrar a los padres y a las madres a la psicoterapia? Pues ahí está la clave. Esa es la clave. Yo creo que hay tanto que decir acerca de la vulneración de derechos humanos, principalmente en las infancias, pero esto se vive en cualquiera de las situaciones de persona donde nos encontremos. Ya para cerrar, yo terminaría con este poema de Eduardo Galeano, que creo que resume prácticamente todo lo de las realidades de nuestras infancias en nuestro continente latinoamericano. Salvador, ¿me puedes ayudar a darle voz a este poema, por favor? No es primera vez. ¿Cómo está, profe? Bien, qué gusto, Salvador, verte. Qué bueno vernos, sí. Bueno, Los Nadie, de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con compararse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva pronto de la buena fe. Que llueva cántaros la buena fe, o sea, la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo a la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestionan menos que la bala que los mata. Gracias, Salvador. Gracias. Gracias, Salvador, por darle voz a este poema tan doliente de nuestras latitudes. Bien, pues bueno, ya para irnos a una ronda de preguntas, les pongo una postal de mi pueblo Navojoa, Sonora, donde yo nací, acá en el norte de México, donde aprendí a nadar entre vacas, caballos, y vayan ustedes a saber qué más entre las aguas, ¿no? Muchísimas gracias. Ya únicamente les invitaría, ¿qué les parece? Por aquello de que no nos alarguemos demasiado, y yo sé que algunos de ustedes podrán estar esperando la rifa. ¿Les parece si pudiéramos dar participación a unas 5 personas que tengan preguntas? Me encanta que haya más preguntas que respuestas, porque eso es buena señal, ¿eh? ¿Te parece, María Jesús? 5 personas. Gracias por todos sus comentarios. Sí, sí, adelante. Bien, adelante, preguntas. Levanten su manita. Preguntas. ¿Quién dice yo? Ay, 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 se me fue, no estoy viendo. Ahí está. No hay preguntas. Nada. Oh, pues que la canción. Sí, miren, ya hubo aquí manitas levantadas. Leslie, te escuchamos, Leslie.
¿Ya no habías levantado la mano, Leslie? Creo que no. Entonces, le damos voz a Carla. Carla, adelante. Profesora, mi pregunta es para usted personalmente. ¿Cuál es su pensamiento en cuanto a esta temática de la violencia, no solo lo que pasa en su ciudad en México, sino a nivel mundial? ¿Qué diría usted? ¿Qué cambios deberíamos hacer, tanto sociales como culturales? ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? Para tener una mejor infancia, mejor vida, para que no existan tantos perjuicios en la sociedad. Híjole, Carla, me pones una pregunta enorme, enorme, enorme. Bueno, yo no vivo en la Ciudad de México, primero que nada, Carla. Yo vivo y hago hincapié en el norte de México. ¿Por qué hago hincapié en esto, Carla? Porque el contexto donde yo estoy es un tránsito migrante, ¿ok? Y estoy en la frontera de México con Arizona, exactamente hasta donde llega el territorio mexicano y comienza Arizona. Y entonces, en este lugar es un tránsito, es un flujo fronterizo donde vienen muchos sueños, ilusiones de personas que transitan de Sudamérica buscando una oportunidad. Y entonces, yo no te puedo decir que hay una sola respuesta porque cada lugar tiene sus propias dolencias. Lo único que yo pudiera decir es que la problemática parte de la desigualdad social. Creo que todo cambio comienza desde la conciencia individual, primero que nada, y que podamos situarnos desde una política de conciencia social. Primero cuestionarnos para podernos relacionar desde ahí, generando justamente formas de visibilizar las violencias con otras personas. ¿Bien? Pero considero que la problemática parte desde esta desigualdad, ¿bien? Desde esta desigualdad. Tu pregunta es muy amplia, muy, muy amplia. Le Gracias. agradezco, profesora. Muchas gracias. Gracias. Te escuchamos, Heriberto, luego Stephanie, luego Miguel. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Hola. Sí, te escuchamos, Heriberto. Profe, bueno, primero que todo, dar gracias por este magnífico seminario que fue de verdad muy didáctico, dinámico y súper entendible. Y referente a mi pregunta, va justamente, lo acaba de tocar usted, porque yo a nivel de Chile también vivo en un lado que pasa a ser fronterizo. ¿Ya? Vivo en Iquique, en el lado donde tenemos la frontera con Bolivia y por donde hemos tenido una migración últimamente a nivel de país con el contexto venezolano muy amplio. Mi pregunta es, bajo lo que nosotros escuchamos y todo, referente a la vulneración de derechos que puedan existir, tanto vulneración de derechos y vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes. Porque tengo esa incertidumbre. ¿Quiénes son los responsables de la vulneración de derechos, en este caso de las personas migrantes? ¿Por qué hago la pregunta? Porque cuando una persona migra por temas de refugio, por asilo político, por mejor calidad de vida, ¿quiénes son los que vulneran los derechos realmente de la persona? Los chilenos, al momento que residen acá y a lo mejor no se le puede entregar en su totalidad la demanda de los derechos que se le puedan otorgar según la convención a nivel de derechos de niños, niñas, adolescentes o derechos humanos en general, o el país que no fue capaz de entregar estos derechos para que las personas se pudieran mantener en su zona. Qué maravillosa tu pregunta, Heriberto, y yo te diría que todas las partes que acabas de mencionar. Maravillosa pregunta, compañero. Totalmente, Heriberto. Todas las partes somos o son responsables de la vulneración de derechos, partiendo de la tierra en la que se vive, donde no se tienen las oportunidades. Lo mismo que pasa en mi país, ¿bien? Que hay oportunidades para unos, pero no para otros. Y entonces lleva a las personas a migrar. Y el trayecto de la migración también trae cantidad de exposición de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Heriberto, cuando llegan aquí a Sonora, que ojalá googleen ahí por curiosidad la tierra donde estoy,
te puedes encontrar que llegan niñas, niños de 3 años, de 2 años, solos caminando en el desierto. Bien, se supone que pueden venir de Sudamérica, del sur de mi país o de otros estados. ¿Cuántas personas fueron observadoras? Y nada más. Y nada más. Bien, entonces cuando hablamos de responsables, todas las partes somos responsables. Todas, de alguna u otra manera. Bien, entonces eso es bien frecuente. Hay niños que llegan y niñas ya vivieron violaciones de todas las formas. Hay un documental que les recomiendo ver que está en Netflix que se llama La vida me supera. No dura ni 40 minutos. Entonces ahí habla de la migración en países europeos, y no es lo mismo ser un niño o una niña migrante en un país en aquellas condiciones a ser un niño sudamericano. Incluso ahí da cuentas del síndrome de la resignación, como al llegar a un sitio seguro, ellos experimentan una desconexión del sistema autónomo y quedan en un estado vegetal, producto de la tanta experiencia extrema de estrés que superó todas sus capacidades. No tienen una enfermedad, o sea, aparentemente no hay una enfermedad. Y ahí yo me lo traigo a mi contexto. Nuestras infancias no tienen esa posibilidad. Permanecen en supervivencia y se mueren en supervivencia. No sé si me explico en esto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo te pudiera responder, Heriberto. Dice por acá, Stephanie, te escuchamos, Stephanie. Hola, Hola, Stephanie. hola, me comunico de Chile, al igual que Heriberto, de la ciudad de Iquique. Sí, mire, mi pregunta es la siguiente, porque a veces nosotros también nos reencontramos con nuestras infancias, resignificamos lo que significa nuestra propia experiencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, usted nos habló de la ética de la externalización, de humanizar a la psicoterapia, porque tendemos a creer que la clínica es tan dura, es tan fría, es tan estricta y la encasillamos, ¿cierto?, en algo que realmente no es, sino que es más bien un mito, ¿verdad? Pero entendiendo ese punto de vista, ¿desde qué saber, por ejemplo, o paradigma nos situamos al momento de intervenir? ¿Cómo podemos elegir ese modelo? Si es más bien un modelo orientado como a la persona, individualizado a la persona, ¿cierto? O cómo podemos encontrar desde qué modelo intervenir, porque no hay un solo modelo, ¿cierto? Está reparación, que ya es otro tema, pero cuando primera vez se revela o abren relato, por ejemplo, las personas y se hace la clínica, ¿cómo podemos recibirlos? ¿O cómo podemos pensar en algún plan de intervención? Esa es mi pregunta. Genial, Estefanito. Ya te estás yendo a la parte operativa, a la parte del acompañamiento terapéutico, ¿bien? Entonces, tú bien lo acabas de mencionar, no hay un solo modelo, hay bastantes modelos. ¿Cómo elegir o cómo decir estoy en uno que respeta la dignidad, que parte desde un lugar donde se encuentra la voz de las infancias chilenas? Bien, revisa las éticas desde dónde o a quién visibiliza y a quién invisibilizan los supuestos básicos de esos modelos. Bien, yo te invitaría a eso. Principalmente los modelos psicosociales que también llevan una forma de acompañamiento, no como que van surgiendo en el vacío y en el aire. Acá no le llamamos como un ABC de estas miradas, estamos llamando que son hojas de ruta, mapas, bien, que tienen sus propias formas de acompañar. No sé si te contesté y ojalá que te ganes la beca. Bueno, les deseo a todos ustedes los que se vean interesados, donde justamente les voy a estar compartiendo prácticas basadas justamente en la dignidad, ¿bien? Y visibilizar la voz de las infancias, Stephanie. Sí, creo que entendí como lo que trató de decir sobre que no hay como una receta,
sino que más bien hay que pensar siempre desde y para el individuo, no desde acomodar lo que uno sabe para la persona que viene a consultar. Totalmente, porque lo Eso es, acomodamos ¿no? a nuestros saberes, entonces estamos invisibilizando a la persona. Visibilizando su sentir, su vivencia y la persona que es experta en su propia historia, lo que decía. Sí, muchas gracias. Gracias, Stephanie. Creo que va a haber otros webinars donde voy a estar hablando acerca de los problemas del estado de ánimo de las infancias, ya como desde una parte más práctica específicamente. Bien, pero no recuerdo cuándo va a ser la fecha. Luis Gallardo, finalmente terminamos contigo, Luis Gallardo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo bien, espero que tú también. No, sumamente interesante la temática, interesante la exponencia, todo. Bueno, también yo soy de acá de Chile. Viví en Iquique un tiempo, la playa Cabancha espectacular. Así que se la sugiero como turismo, pues cuando venga a Chile, pase a ver la playa Cabancha. Ahora Voy a estoy en la buscar. cuarta región viviendo y mi pregunta va a lo siguiente, entendiendo la forma en que expuso todas las estrategias clínicas, que en realidad faltó mucho tiempo para poder ampliar la idea, pero mi pregunta va, no sé si es con trampa, pero sí me interesaría conocer su opinión con respecto a lo siguiente. Yo trabajo en el área clínica y hay ocasiones donde, o muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, llegan muchos clientes, pacientes que ya han estado en terapia, en psicoterapia, y ya vienen con una carga de desesperanza aprendida en cuanto a la visión o a la postura de lo que les puede ayudar la psicoterapia. Entonces, me he encontrado con que muchos de mis colegas, y aquí un tema que por eso se lo planteo, aquí en Chile se ve mucho que no hay una profunda preparación en cuanto a la psicoterapia, por lo tanto siento que se van quemando muchos pacientes, clientes desde esa mirada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto es lo recomendable en cuanto a preparación, en cuanto a tiempo para poder intervenir en un ser humano desde la psicología? Ok, bien, Luis. Sí, entiendo lo que me dices. Acá en México no es diferente, Luis. Y aquí hay algo bien importante. Cuando estamos hablando de la preparación, estamos hablando de una especialización que nos permita intervenir en el contexto donde yo me encuentro, donde tú te encuentras. Decir, ya no debo de estar estudiando, no es así. Bien, porque para empezar hay que reconocer que las infancias, las adolescencias, la forma de organización como personas está constantemente en movimiento, está constantemente en cambio. Es más, desde el momento en que surge un nuevo derecho, vamos a decir así, o una nueva lucha, nos está marcando que hay cambios y que por lo tanto nuestras prácticas de acompañamiento también tienen que moverse. No sé si me explico, Luis. Decir, ya esto es suficiente, posiblemente será suficiente como grados de académicos, pero tal vez estar constantemente en revisión de lo que nos va marcando la forma de organización en mi país me permite decir, un taller como nada más para actualización o para confirmar que lo que estoy haciendo me parece como conveniente, o incluso no necesariamente un taller. Conversar en grupos colegiados nos permite como ver si hay cambios sociales que también nos están obligando a integrar nuevos saberes. Lamentablemente, Luis, te platico algo. Acá en México, la profesionalización o la especialización del psicólogo apenas tiene poco. Es algo que tiene poco y que no todos los psicólogos dicen, terminé mi universidad, voy a especializarme si es que quiero abrir un consultorio. No, a veces hasta que se ven en un problema legal es cuando ven esa necesidad. O hay quienes se quedan únicamente con sus saberes de hace 20 años, pero no es posible seguir utilizando incluso las mismas formas de observar, porque la niñez no es igual, ni siquiera nosotros ocupamos un lugar como mujeres o como hombres o como personas
igual que las personas de hace 20 años cuando tenían 41. No sé si me explico. No sé si te contesté, Luis. Lo que pasa es que te lo preguntaba en el sentido en que como en algún momento una frase tú dijiste que había que cuestionar las éticas, los saberes, te lo preguntaba así que muchas gracias. Ahí se me fue el audio. No, te decía que te lo preguntaba en el sentido en que en un momento tú dijiste que había que cuestionar las éticas y los saberes, y desde esa mirada te lo pregunté. Ok, sí, y a eso me refiero. Cada determinado tiempo, hacer ese acto de observar nuestras prácticas y saber si tengo un faltante, producto de los motivos de consulta que voy recibiendo. Ahí nos va indicando cuando tal vez yo tengo que integrar nuevos saberes. Por ejemplo, ahorita tenemos una pandemia. Esto implica tener nuevos saberes. Fíjense qué interesante, porque la niñez está siendo otra a partir de la pandemia. Entonces, eso es bien importante observarlo. ¿Okay? Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Les platico que yo desde mis 4 años no he dejado de estudiar, entonces me asumo como una persona que está constantemente en autoobservación, bien, desde el día que recibí un libro en mis manos. Entonces, en autoobservación de integrar nuevos saberes, me gusta mucho cuestionar y cuestionar, pero cuestionar y cuestionar los saberes que desde donde me encuentro. Entonces creo que eso es algo bien bello, no cuestionar a otros, cuestionar mis saberes. Pero bueno, gracias a todas ustedes, de verdad que muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ahora sí que yo me voy llena de elogios y cedo los micrófonos a Dipa. Viene la rifa, suerte para todas las personas, me va a dar muchísimo gusto coincidir el próximo viernes y el día 5. Adelante, María. Sí, de todas formas, después te puedo dejar un espacio, Erika, así que después puedes hacer tu cierre. Vamos a hacer ahora el sorteo, les voy a dar algunas palabras. Queremos agradecer a los participantes de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Erika Rodríguez por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación les dejaré el link para que puedan optar a la certificación de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Les voy a dejar los links que son de Chile y de México. Los voy a dejar acá apuntados en el chat. Espérenme un segundito. Espérenme un segundo. Vamos a poner acá en el chat el de Chile. Y ahora les mando el de México para que puedan inscribirse. Bueno. Ya. Ahora compartiré pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será el o la ganadora para el cupo del curso que se sorteará. Ahora vamos a ver lo que todos estaban esperando. Bueno, acá tienen los códigos en caso de que quieran buscarlo por QR. Ahí. Ahí sí. Ahí acá tenemos el sorteo. Están todos sus nombres aquí, así que vamos a lanzar el sorteo ahora. Pamela Cardemil. No, mentira, Ángeles Jesús Cosio. ¿Está Ángeles por ahí? ¿Ángeles? ¿Está presente? Sí, aquí estoy. Bien, Ángeles, entonces tú eres la ganadora del sorteo. Muchas felicitaciones. Te voy a dar enseguida la información. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir y bueno. Ángeles, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber
del curso de terapia breve con personas adultas sobrevivientes al abuso sexual en la infancia, por lo que te comentamos que el día miércoles 2 de noviembre te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a Erika por haber compartido sus conocimientos. Esperamos que tengan un excelente fin de semana largo y un muy buen término de mes. Y los esperamos en futuras ocasiones. Recuerden que tenemos más seminarios, los cuales pueden participar. Y también recuerden que en Adipa/seminarios pueden ver los que han pasado ya atrás junto con este si es que se lo quieren repetir en algún momento. ¿Quieres decir algo más, Erika? No, solamente agradecerles y como siempre un placer, Adipa, por este espacio que me permite para llegar a todas las personas, una gran satisfacción, veo caritas con las que ya hemos coincidido, la verdad es que siempre me voy muy contenta, no hay nada más maravilloso que pues descubrir que hay estos espacios para podernos encontrar. Muchísimas gracias, gracias a todas y todos y Adipa, ya nos estaremos viendo próximamente. Bonita noche. Muchas gracias a ti, Erika. Hasta pronto a todos. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.